Eh, para determinar ese coeficiente de atenuación de la sección que se busca determinar, se usa un algoritmo que tiene miles de ecuaciones que afortunadamente resuelve la computadora, pero esencialmente funcionan más o menos así, a pesar de que existen múltiples algoritmos, pero funcionan más o menos así. Entonces, tenemos una, una caja de 2x2, por ejemplo, en donde no conocemos estos valores y lo que vamos a conocer son estos de afuera. Entonces, el primer rayo que se dispara es este y se obtiene un coeficiente de atenuación de 7 y uno de 9 total. ¿Por qué? Porque cuando pasa por acá, 3 más 4 da 7. Cuando pasa por acá, 1 más 8, sí, 1 más 8, 9. Entonces, lo que hace la computadora es tomar este valor inicial, hacer una nueva caja de 2x2 y colocar esos valores ahí. Entonces, ambos. Entonces, luego se hace un segundo disparo en esta dirección y se obtiene, cuando pasa por acá, se obtiene un 4, cuando pasa por acá, 11, y cuando pasa por acá, 1. El 11 es por el 3 más 8. Entonces, ese segundo disparo se va a sumar a esta primera caja. Entonces, 7 más 4, 11, 7, sí, 7 más 11, 18, 1 más 9, 10 y 9 más 11, 20. Luego se hace el tercer disparo desde aquí arriba y se obtiene 4 más 8, 12 y aquí 3 más 1, 4. Se suman nuevamente a esos resultados de la sumatoria anterior, en donde 11 más 12, 23, 20 más, 20 más 12, 32, 18 más 4, 22 y 10 más, 14, 10 más 4, 14. Luego, el cuarto disparo en esta dirección se obtiene un 8, un 5 por el 4 más 1 y un 3. Y se suma nuevamente. Entonces, 23 más 5, 28, 32 más 8, 40, 22 más 3, 25 y 14 más 5, 19. Luego, nos devolvemos un poco a ese primer disparo que se hizo, a ese primer coeficiente de atenuación que se obtuvo, y se suman los dos resultados, 7 más 9, 16. Ese 16 se le va a restar a la sumatoria total de todos. Entonces, 25 menos 16, 9, 28 menos 16, 12, 19 menos 16, 3 y 40 menos 16, 24. Luego, como hubo tres disparos adicionales, aparte del primero, entonces esto se va a dividir en 3. Y 9 dividido en 3, 3, 3. 12 dividido en 3, 4, igual que aquí, 4. 3 dividido en 3, 1, igual que aquí. Y 24 dividido en 3, 8, igual que aquí. Entonces, así más o menos y muy simplificado, es como la computadora calcularía los coeficientes de atenuación que le corresponden a cada voxel de la región anatómica explorada. Esto, todo esto se fundamenta en la transformación de Fourier, que es una transformación matemática que va a descomponer funciones dependientes de tiempo o de espacio en funciones que van a ser dependientes de una frecuencia temporal o una frecuencia espacial. Y Y bueno, en general, todo lo que pues, nos han dicho previamente que viene siendo la parte teórica y física de la tomografía, es para que pues, todo el equipo procese una escala de grises que viene siendo más de 4000 tipos de grises que van entre tonos de blanco, gris y negro, que nos van a componer lo que es la escala Hounsfield. Entonces tenemos que la escala Hounsfield va de 1000 a -1000, siendo 1000 el blanco absoluto, el -1000 el negro absoluto, el cero que viene siendo el gris central, y entre 100 y -100 vamos a tener pues todo el rango de los tejidos corporales, entre ellos pues huesos, si hay calcificaciones, la presencia de sangre, músculo. Todo esto lo vamos a componer en una escala digamos que muy abreviada dentro de la escala Hounsfield. Y lo importante de conocer esta escala, pues no es en sí conocer los valores que cada tejido tiene de la escala Hounsfield, porque realmente nadie lo sabe, sino es entrenar el ojo y digamos que tener como esa práctica en el momento de ver una tomografía. Yo pues traje la imagen de una tomografía, no con el hecho de mostrarles en sí una patología, sino con el hecho de mostrarle los distintos tipos de tonos de gris, de negro y de blanco que hay ahí. Y uno muchas veces no sabe
si efectivamente lo que estamos viendo es algo real. Uno asume que así, uno en las prácticas clínicas, uno asume que el equipo está calibrado, que el equipo pues está en un buen funcionamiento, que el paciente colaboró para la toma de la imagen. Sin embargo, pues eso en el momento en que nosotros vemos la imagen no lo sabemos. Nosotros asumimos muchas veces eso y digamos que lo importante viene siendo de cómo nosotros vamos a procesar una imagen para saber si estuvo bien tomada o no, si efectivamente dentro de la imagen vemos algo patológico o no, o pues si todo está normal. Siguiente. Entonces, para saber esto, pues tenemos que saber que la calidad de la imagen depende de tres ítems principalmente. El ruido, la uniformidad espacial y linealidad y la resolución y contraste que va a tener la imagen. El ruido va a ser el factor que nos limita la visualización e identificación de detalles de la estructura. Básicamente es como todo lo borroso que nosotros podamos llegar a ver dentro de una imagen. Y esto va a ser eh, de pronto por variaciones aleatorias que nos va a procesar el equipo de tomografía. eh, por los cálculos que hay en desviaciones estándar. Entonces el ruido va a ser un factor que nos va a dar o mayor nitidez por su ausencia o que nos va a sesgar la lectura de la imagen si hay mucho ruido dentro de la imagen. La uniformidad espacial y linealidad nos va a permitir eh, valorar desde cualquier punto lo que nos da el sistema, lo que nos va a mostrar el sistema. Entonces, en la uniformidad espacial tenemos cómo hacer vista la imagen de cada punto del paciente, que no solamente damos mayor nitidez de un lado que del otro, sino que sea homogéneo en todo el punto, en toda el corte pues de la imagen. Y la linealidad eh, es lo que nos va a ayudar a comprobar si el factor de escala, a convertir los coeficientes de atolación en unidades Hounsfield si es constante o no. Esto es que en el momento en el que pasa el rayo, si es lineal, si va acorde pues al receptor de este rayo, va en la misma dirección, va lineal, va constante, sin engrosarse, nos va a dar un valor de unidades Hounsfield pues constante también, y esto nos va a dar una mayor nitidez en el momento de ver la imagen sin que pues nos acentúe la densidad de la imagen o que pues lo opaque. Y por último tenemos la resolución y contraste, que pues tenemos dos tipos de resoluciones siendo de alto contraste y de bajo contraste. Alto contraste entiéndase como lo más exacto que nos va a dar pues los coeficientes de atenuación en un objeto tridimensional, es decir, lo que nos va a dar con mayor precisión, a mayor detalle, las características pues de lo que vamos a ver nosotros en la imagen. Y la resolución de bajo contraste viene siendo pues lo que yo les decía previamente, dependiente del ruido. Es decir, dependiendo de la cantidad del ruido, nuestro sistema y nosotros mismos podemos discriminar lo que se ve en una imagen o no. Y esto pues nos va a ayudar a precisar, digamos, las características de las anomalías que nosotros podamos ver en una imagen. Si nosotros tenemos masas, por ejemplo, pero tenemos una resolución de bajo contraste pues muy alto, es decir, que tenemos mucho ruido de por medio, pues no va a ser muy claro precisar las dimensiones de esta masa que podamos ver en la imagen. Entonces, digamos que la idea es que nosotros sepamos cómo, en qué momento está bien tomada una imagen, en qué momento no, y qué tan confiable es lo que nos está mostrando la imagen o no. Siguiente. Acá, pues en calidad de la imagen tenemos pues dos ítems principalmente. El primero es la resolución espacial, que es la capacidad del sistema para mostrar finos detalles por separados. Entre estos, pues tenemos un punto muy importante que son los artefactos que ya ahorita voy a explicarles, que puede verse por el movimiento del paciente, endurecimiento pues, del rayo, la dispersión de la radiación, efectos de volumen parcial, implantes metálicos, todo este tipo de cosas van a hacer que pues, la imagen tenga ciertos patrones característicos que van a hacer que cambien como tal la morfología o el detalle que va a tener nuestra imagen. Y el siguiente ítem viene siendo el ruido de píxeles, que depende pues del sistema usado en el escaneo con los parámetros de reconstrucción de la imagen para que pues asimismo el sistema procese la imagen y nos muestre pues el detalle de esta misma. Entonces depende mucho del espacio, es decir, de las condiciones pues que tengamos en el momento de tomar la imagen y del sistema que nos va a procesar la imagen. Siguiente. Bueno, hay otros parámetros como
digamos que un poco más técnicos en la tomografía que van a hacer que pues la calidad de la imagen cambie, como el voltaje, la corriente del tubo, el poder, el grosor de las de luz, del rayo, qué pena, el rango de escaneo. Esto va a hacer que pues tengamos mayor o menor nitidez en cuanto a la imagen que nos va a mostrar el tomógrafo. Siguiente.